Biblia buscando la carta a Tito. La carta a Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito. Búsquela, que ahí está en su Biblia. Cuando lo tengan todos, vamos a leer capítulo 1 en adelante. Capítulo 1, versículo 1 de la carta a Tito. Cuando lo tengan todos, me contestan con un amén. ¿Lo tenemos todos? Muy bien, leemos así la escritura. Dice así la carta a Tito, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieseis lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Hacemos una corta oración. Padre bueno, Señor Dios Todopoderoso, gracias por este momento de vida, gracias por esta mañana, Dios de la gloria, que nos permites estar en este lugar. Deseamos, como siempre, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, conmueva nuestras conciencias, nos guíe hacia una sana doctrina, nos guíe, Dios Todopoderoso, hacia el buen camino que tú has predeterminado para que nosotros andemos en él, Señor. Bendiga nuestras vidas, toca nuestra mente, nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo venga y ministre en esta hora, en este lugar. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Darwin Medina. Dice que nos visita. Levante la mano, Darwin, ¿dónde está? Gloria a Dios, Señor le bendiga. También bienvenido Cristian Amaya, nos visita por primera vez. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno, hermanos, que a la iglesia siempre vengan personas, ¿verdad?, a escuchar la palabra del Señor por primera vez. Amén. Ahora bien, vamos a predicar acerca de la carta que el apóstol Pablo le escribió a este varón llamado Tito. Tito en la Biblia, o por la mayoría de nosotros los cristianos, no es muy conocido. Conocemos a Juan, conocemos a Pablo, conocemos a Pedro, pero Tito, como tal en la palabra del Señor, pues a veces para nosotros los cristianos pasa como un poco desapercibido. Tito, hermanos, fue un compañero de Pablo. Tito anduvo en todos los viajes, en más o menos 2 o 3 viajes misioneros que hizo Pablo, ¿verdad? Y precisamente en uno de esos viajes misioneros, pasan por una isla llamada Creta, y Pablo deja encomendado a Tito para que él empiece a formar, empiece a nombrar ancianos en aquella isla, para que la iglesia de aquella isla, ¿verdad?, para que la iglesia de aquella isla pues tenga un crecimiento. Amén, amados hermanos. La historia de la iglesia
Uno dice, bueno, la iglesia Río de Aviva tiene 38 años, creo, no sé si estoy mal, por ahí, 37, 38. Pero en realidad la historia de la iglesia es mucho más antigua que 37 o 38 años. Nosotros venimos a ser hijos de los hijos de los hijos de esa gente que empezó a predicar. Amén. Gente que realmente tenía un amor por la obra, gente que realmente tenía pasión por las almas, gente que realmente se preocupaba porque la iglesia recibiera una sana doctrina. Amén, amados hermanos. Porque cuando nosotros venimos a la iglesia y escuchamos un predicador, lo primero que queremos, hermano, es que la persona que esté predicando, ¿verdad?, nos esté enseñando correcta y verdaderamente la palabra del Señor. Amén. Porque nadie le gusta ser engañado, ¿o sí? ¿O será que nos gusta ser estafados? No, claro que no. Amén. Entonces cuando venimos a la iglesia, ya sea un martes o un domingo que en este lugar se predica, pues deseamos que la palabra del Señor realmente sea predicada conforme a la verdad. Amén. Para que cuando nosotros salgamos de ese lugar podamos salir diciendo verdaderamente, el Señor tocó mi vida. Amén, amados hermanos. Porque el Espíritu Santo, más que, porque está muy de moda decir que, o está muy de moda, mejor dicho, que en la iglesia se mueva más el emocionalismo, cuando el Espíritu Santo lo que quiere es remover nuestras conciencias. Amén, amados hermanos. Más que hacernos sentir emocionados, tristes o alegres, el Espíritu Santo quiere tocar ahí donde es preciso, en nuestras conciencias. Amén. De tal forma que cuando salgamos de ese lugar, el Señor quite lo que haga falta quitar. Amén. Ahora bien, Tito, como les decía, fue compañero de Pablo, quedó en Creta. Después de Creta fue a predicar a un lugar que se llama Dalmacia, que actualmente es Yugoslavia, que es parte de Europa. O sea, esta gente, amados hermanos, realmente cumplieron el mandato de Cristo, ¿no? Ir y hacer discípulos a las naciones. Amén. Y entonces Tito, lo último que se sabe de él es que va a ese lugar llamado Dalmacia, que es la actual Yugoslavia. Amén. Que queda en Europa. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque 2/3 del Nuevo Testamento, ¿verdad?, fueron precisamente cartas que el apóstol Pablo escribió. Amén. Fueron cartas. Y yo no sé cuántos de ustedes escribieron cartas al extranjero alguna vez. Ya no, ya solo es WhatsApp ahora. Pero antes, no me dejan mentir la gente mayor, no voy a decir viejitos, no voy a mentir, la gente mayor, que antes cuando uno quería mandar una carta a otro lugar, uno tenía que agarrar papel, agarrar lápiz, ponerla en un sobre, poner destinatario, poner remitente. Amén, amados hermanos. Y entonces precisamente lo que nosotros tenemos aquí, estos 3 capítulos que conforman la carta a Tito, es una carta. Amén. Y cuando uno escribe una carta, uno desea plasmar lo más importante en esa carta. Amén, amados hermanos. Ahora no, ahora como hay WhatsApp y hay Facebook y Messenger, nosotros escribimos un testamento y sabemos que inmediatamente, en cuestión de segundos, llega. Pero antes no era así. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando estaba pequeño, me dieron una caja samaritana aquí en la iglesia. Y en la caja samaritana pues venía una carta del niño que mandó la caja, ¿verdad? Y entonces tuve a bien responder la carta. Yo no sabía lo que decía la carta, venía en inglés. Amén. Yo la mandé en español, espero que... La cuestión, hermano, es que yo escribí una carta, fui al correo y todo y la mandé a la dirección que ahí decía. Si llegó la carta, yo no lo sé. Amén. No tuve respuesta. Espero que a él sí le haya llegado la mía. La cuestión, hermano, es que el apóstol Pablo escribió estas cartas con el fin de dar instrucciones, ya sea a la iglesia o ya sea a la persona a quien iba dirigida la carta. Por eso es que son importantes, y de hecho es tan importante, y sabemos que Pablo daba instrucciones precisas por medio de estas cartas. Amén. Nosotros tenemos la Biblia empaginada, bien bonita, pero en realidad estas son cartas que se mandaban
a pie hasta un destinatario. Amén, amados hermanos. Y como yo les decía, el apóstol Pablo quizá a veces no tenía la certeza de decir, quizá llegó mi carta, quizá no llegó, pero nosotros tenemos la dicha, amados hermanos, de que hoy, 2000 años después, nosotros tenemos las cartas. Amén. La tenemos en nuestro poder. Tenemos las instrucciones, hermano, que estas cartas fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Amén. No fue un simple recado, no fue una simple instrucción, sino que realmente fueron palabras inspiradas de parte de Dios. Amén, amados hermanos. Y eso es lo maravilloso de que nosotros hoy en día pues tenemos estas cartas. Amén. Y ahora bien, ¿quién decidió? Y estoy haciendo un poco larga la introducción, pero ¿quién decidió que estas cartas se tomaran como parte de la Escritura, como parte de la Biblia? No fue ningún concilio, no fue, hermano, ningún grupo de líderes religiosos, sino que la misma palabra da testimonio que las cartas de Pablo ya forman parte de las palabras del Dios eterno. Amén, amados hermanos. Leamos un versículo nada más, segunda de Pedro 3:15. Ahí adelantito. Segunda de Pedro 3:15. Dice así la escritura: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Amén. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Recordemos que Pedro fue uno de los líderes de la iglesia primitiva. Pedro está diciendo que las cartas de Pablo forman también parte del conjunto de las escrituras de Dios. Amén, amados hermanos. Fíjense, nosotros podríamos leer esta carta a Tito en menos de 10 minutos. No nos tardamos 10 minutos en leerla toda. Pero aplicarla toda en la iglesia o en nuestras vidas nos puede llevar toda la vida. Amén. Realmente, como les decía, desconocemos muchas veces la labor de estos hombres que tuvieron el principio. Amén. Y la carta a Tito, junto con la carta de Timoteo, la primera es una carta de Timoteo, se le conoce como cartas pastorales. ¿Por qué? Porque hablan de la organización y habla del liderazgo que debe haber en la iglesia. Amén, amados hermanos. Amén. Y entonces estas cartas pastorales como tal, ¿verdad? Que escribió el apóstol Pablo a Timoteo y a Tito, ¿verdad? Tienen ese enfoque. A veces la iglesia moderna, la iglesia de la modernidad o del tiempo actual, quiere enfocarse en otras cosas. Ya Pablo dejó escrito en qué deben enfocarse los líderes de la iglesia, en qué deben enfocarse la membresía de la iglesia. Y a veces, vuelvo y repito, nos enfocamos en cosas que la palabra del Señor no están escritas. Amén, amados hermanos. Y entonces, como les decía, tiene solamente 3 capítulos esta carta. La leemos en menos de 10 minutos, pero la profundidad que tiene, y vamos a ver más adelante, la profundidad que tiene para la iglesia y la importancia que tiene para cada uno de nosotros trasciende hasta la eternidad. Amén, amados hermanos. Y muchas veces cuando se predica la palabra del Señor, normalmente se hacen de 2 formas las predicaciones. Una es la forma temática. Cuando viene el predicador, toma un tema, toma un versículo, y entonces el predicador empieza y toma otros versículos de la palabra del Señor. Esa es una predicación temática. Toma un tema, toma el pecado, por ejemplo, y toma un versículo de Génesis, toma un versículo de Números, toma un versículo de Salmos, y así. Esa es una predicación temática. Una predicación es positiva
Es una predicación en la cual un predicador toma un pasaje largo, la palabra del Señor, y empieza a desglosarlo versículo por versículo. Amén, amados hermanos. Y entonces, estos dos tipos de predicaciones son buenas si se saben usar bien, pero son malas si se saben usar mal. Amén. ¿Por qué? Porque a veces vienen los predicadores y usan la predicación temática y toman un tema y toman un versículo, y el versículo que toman como referencia está totalmente fuera de contexto. Amén, amados hermanos. Entonces, por ejemplo, en el antiguo pacto dice la palabra del Señor que si usted cometía un pecado, si yo cometía un pecado, entonces tenía que venir al altar y presentar una ofrenda. Eso dice la palabra del Señor. Amén. Y entonces hay predicadores durante toda la historia de la iglesia, no solo de ahorita, que han dicho que si usted tiene alguna falta, algún pecado, tiene que venir y dejar una ofrenda monetaria. Amén. Y eso es una herejía. Amén, amados hermanos. Y entonces hay predicadores que empiezan a decir, y a punta de dólares los meto al cielo. ¿Han escuchado algo parecido? ¿Verdad que sí? Hay una mujer que dijo eso, y a punta de dólares los meteré al cielo. Eso es una herejía, amados hermanos. Nosotros llegamos al cielo por la gracia y misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. O vienen otros utilizando una predicación expositiva y solo toman un versículo o un pasaje de la Biblia y quieren hacer doctrina de un solo versículo. Póngame atención. Ninguna doctrina de la Biblia se basa en un solo versículo. Amén, amados hermanos. Una de las bases fundamentales de la interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta a sí misma. Amén. Amén, amados hermanos. La Biblia se interpreta ella misma. Entonces ninguna doctrina está fundamentada en un solo pasaje o algún solo versículo de la palabra del Señor. Amén. Y entonces aquí viene otro peligro con este tipo de enseñanzas. Cuando el Señor Jesús está en Caná, en la boda de Caná, conocemos la historia. Dice la palabra que vino María, su madre, y le pidió al Señor que interviniera en la boda, ¿verdad? Que convirtiera el agua en vino. Amén. Y entonces viene un grupo de personas y dicen, bueno, ahora, si queremos tener algo de Jesús, tenemos que pedirle primero permiso a María, dicen ellos. Amén. Entonces están haciendo doctrina de únicamente un versículo o un pasaje de la palabra del Señor. Y eso no es correcto. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la Biblia que muchas personas llegaron a Cristo pidiéndole favores, pidiéndole ayuda, y Cristo le respondió. Amén, amados hermanos. Y entonces dice la misma escritura que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén, amados hermanos. Aquí no hay ni segundo mediador ni tercer mediador, es solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Porque yo quiero, amados hermanos, que como iglesia aprendamos a identificar a los falsos maestros, a los falsos predicadores, que desde antes ya estaban en medio de la iglesia y se mueven todavía en medio de las iglesias. Amén. Gente que realmente se aprovecha del evangelio. Amén, amados hermanos. Ahora bien, la carta a Tito, ¿verdad? Dice el versículo 1. Ya vamos a llegar a estudiar la palabra del Señor. Dice el versículo 1 de la carta a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, Tito 1:1, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Amén. La carta a Tito es una carta que se debe predicar expositivamente, o sea, versículo a versículo. Entonces hoy nos vamos a las 3 de la tarde. Vaya, ya me dijeron que sí, pero no hay ningún problema.
Bueno, la carta a Tito, como le decía, se debe estudiar expositivamente, versículo por versículo. Entonces, hubo en una ocasión una iglesia, y esta iglesia se quedó sin pastor, y entonces mandaron un pastor sustituto a la iglesia. Y era un pastor que venía de un seminario, ¿verdad? Bíblico, teológico. Y entonces el pastor empezó a predicar la palabra del Señor. Empezó un domingo con Génesis capítulo 1. Bien. Vino el siguiente domingo y predicó Génesis capítulo 2. No hay problema. El siguiente domingo predicó Génesis capítulo, ¿qué capítulo? 3, así es, estamos bien. Pasó el otro domingo y predicó Génesis capítulo 4, excelente, hermanos, ¿verdad? Y entonces llegó un punto en que los hermanos le dijeron, hermano, y no va a predicar de otro libro, hermano. No, es que tenemos que estudiar la palabra del Señor completa, dijo. Aquello no le pareció muy bien a la iglesia, porque ellos estaban acostumbrados a otro tipo de prédicas. Amén. Pero pasó el tiempo y llegaron los supervisores a la iglesia y le preguntaron a la iglesia que si querían que cambiaran de pastor. Y ellos le dijeron, no, está bien, dejen aquí al hermano que está, ya no acostumbramos a él. Y entonces cuando llegaron al libro de Apocalipsis, capítulo, ¿cuál es el último capítulo? 22. Ya en Apocalipsis 22. Y entonces los hermanos le preguntaron, ¿verdad? A este predicador, hermano, ¿y qué va a predicar el otro domingo? Génesis 1, dice. Amén, amados hermanos. Entonces la palabra del Señor, ¿verdad? No podemos verla como aisladamente, sino en conjunto. Génesis muestra el principio, Apocalipsis muestra el fin de todas las cosas. Amén. Pues es importante predicarle, hermanos, si fuera posible, pues, versículo por versículo. Amén. Porque así la iglesia se edifica, así la iglesia crece, así el Espíritu Santo, vuelvo y repito, mueve y conmueve nuestras conciencias. Amén. Ahora bien, vamos por versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Amén. Ya se ha dicho mucho de este lugar, ¿verdad? Que a Pablo le gustaba presentarse en sus cartas. Siempre ponía su presentación. Y siempre ponía Pablo, siervo de Dios. Amén. Y ya se ha dicho que la palabra siervo significa esclavo. La palabra griega doulos, que significa esclavo. Amén, amados hermanos. Pero para Pablo, para él era honroso tomar ese título y autonombrarse con ese título, porque reconocía su condición de esclavo para con Cristo, pero también se enorgullecía de que ese título lo tenían hombres como Moisés, hombres como Josué, hombres como los antiguos profetas. Amén. Entonces el título siervo como tal, que muchas veces nosotros lo usamos erróneamente para cualquiera, no debe ser así. Solo debe ser para aquellas personas que realmente son siervos de Jesucristo. Amén, amados hermanos. Amén. Y a veces van por la calle y decimos, Dios, siervo, decimos. Pero no, o sea, la verdad, siervo, hermano, es un título honroso para un cristiano. Amén. Y apóstol, que la traducción es enviado o mensajero, también es un título que no se lo puso él mismo, sino que el mismo Señor Jesucristo lo llamó. Y nosotros sabemos que Pablo fue llamado cuando iba camino a Damasco. Amén, amados hermanos. Entonces Pablo se identificaba en su carta y decía, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Amén. Entonces, Pablo sabía que él autollamarse siervo, él formaba ser parte de una línea de sucesión de siervos de Dios. Amén. Y esos siervos de Dios se han trasladado, amados hermanos, hasta nuestros días. Amén. Hay algo que realmente como iglesia, y hablo como iglesia general, no como esta iglesia, sino como iglesia general,
desconocemos las raíces del cristianismo. Amén. Porque tenemos la Biblia, pero en estos 2000 años, no 2 años ni 3 años, en estos 2000 años Dios ha levantado hombres y mujeres, ¿verdad? Y hasta el día de hoy esa sucesión de predicadores está vigente hasta mi persona en este día. Amén, amados hermanos. Y así van a pasar los años hasta que el Señor lo quiera. Van a ver esos sucesores de Pablo, esos sucesores de Martín Lutero, esos sucesores de John Wesley, esos sucesores de Sirmo, esos sucesores de Parham. Y entonces cuando nosotros somos una iglesia de denominación pentecostal, ¿verdad que sí? Uno sí, unos, ahí está. Gracias, hermano Charlie. Y entonces, como les decía, ¿verdad? Desconocemos nuestras raíces. Amén, amados hermanos. Nosotros somos una iglesia que salió de la Reforma de Martín Lutero. Se predicó 2 líneas de doctrinas: arminianismo, calvinismo. Una de ellas predicó John Wesley, fundador del metodismo, y del metodismo sale el pentecostalismo. Amén, amados hermanos. Tenemos historia, y la historia de la iglesia es rica y es abundante, amén, pero la desconocemos. El apóstol Pablo, el deseo de él no era darse fama a sí mismo, sino que la iglesia perdurara hasta que el Señor viniera. Amén. Y entonces dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y cuando decimos escogidos de Dios, todos levantamos la mano. Amén. Porque así es. Nosotros somos escogidos de Dios. Amén, amados hermanos. Según su gracia y su misericordia. Amén. Y entonces dice el versículo 2: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Si hay algún tema recurrente en el Nuevo Testamento y en la carta de Pablo, es la vida eterna. Amén, amados hermanos. La vida eterna. Entonces dice el apóstol Pablo: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén, amados hermanos. Dios es eterno, y en la mente de Dios ya estaba la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice que nos escogió, nos predestinó. Amén, amados hermanos. Y lo maravilloso de esto que dice Pablo aquí: la cual Dios, que no miente. Amén. Porque todo lo que es de Dios y procede de Dios es verdad. Amén, amados hermanos. Amén. Dice la escritura: sea Dios veraz y todo hombre. ¿Todo hombre qué? Mentiroso. Y mujeres también, ¿no? No. Porque empiezan a decir: a todos mienten. Empiezan. Amén. Y entonces, lo maravilloso de esto que Pablo dice: que la vida eterna Dios la prometió, y Dios no es ningún hombre para mentir. Amén. Entonces, si nosotros tenemos la seguridad de la vida eterna, tomemos eso como lo más ciertísimo de nuestras vidas. Amén, amados hermanos. A veces nos afligimos: Señor, y qué problema estoy pasando, y mira esta enfermedad que tengo. Sí, pero el Señor prometió vida eterna, y Él no miente. Él la dará a sus escogidos. Amén, amados hermanos. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo a Tito en su saludo. Y dice el 3: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Amén. Cuando vino el Señor Jesús hace 2000 años, ¿verdad? Fue en el tiempo preciso que Dios estipuló que pasara. Amén. Dios, ¿verdad?, estipuló que Jesucristo viniera al mundo
y muriera por la humanidad. Amén, amados hermanos. Y claro, la predicación en aquel tiempo, hubieron ciertas facilidades para la predicación. Amén. Una de ellas es que básicamente había un solo idioma, que era el idioma griego. Amén. No habían fronteras, era un solo imperio, el imperio romano. Amén. Ya los romanos se habían hecho los caminos, las carreteras. Las personas de aquel tiempo estaban conscientes de su necesidad. Amén, amados hermanos. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, y a su debido tiempo manifestó su palabra, está diciendo que a su debido tiempo Jesucristo vino al mundo. Amén. Y a su debido tiempo fue preciso que viniera en esa fecha para que el evangelio se propagara hasta nuestros días. Amén. Porque si Cristo viniera hoy en día, sería un poco más difícil, ¿verdad? Ya en Costa Rica estaban pidiendo visa, creo. Imagínense, para ir a Costa Rica estaban pidiendo visa ya. Y estamos a 2 países de distancia. Amén. En aquel tiempo no habían fronteras. En aquel tiempo un ciudadano podía ir de una región a otra sin ningún problema. Amén. Por eso es que la predicación se extendió. Por eso es que Pablo hizo todos estos viajes misioneros. Pablo llegó hasta España. Amén. Hasta España llegó Pablo, según la palabra del Señor. No había impedimento hasta que fue encarcelado. Y según la tradición fue encarcelado 2 veces en Roma. Amén. Y entonces dice el versículo 4, a quien va dirigida la carta: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén. ¿A quién iba dirigida la carta? Ya sabemos, a Tito. Tito era uno de los hombres de confianza de Pablo. Era un compañero valioso para él. Amén. Tito era de las personas, amados hermanos, que tenían el suficiente carácter para sobrellevar algún problema que hubiese en la iglesia. Cuando hubo un problema en la iglesia de Corinto, ¿a quién mandó Pablo? A Tito. Amén. Y nosotros sabemos que la iglesia de Corinto, la carta a la segunda de los Corintios, es una carta dura. Y entonces, ¿a quién mandó Pablo? A Tito. Y Tito no es que era un gran orador como Apolos, pero Tito tenía la facultad de saber administrar la iglesia del Señor. Amén, amados hermanos. Tenía un carácter, de esos caracteres fuertes. Amén. Y entonces cuando Pablo escribe de Timoteo, no, Timoteo dejémoslo acá en Éfeso. Y cuando escriben las cartas, traten bien a Timoteo. Miren que trátenlo como que si fuera yo. Así dice el apóstol Pablo. Y a Tito no, Tito, mandémoslo a Corinto. Hay una isla allá en Creta. Tito, tenés que quedarte en Creta. Amén. Tito era de esas personas que el apóstol Pablo confiaba tanto en resolver problemas que lo dejaba en los lugares más difíciles. Amén. Era un amigo fiel de Pablo. Y yo creo que todos nosotros debemos o tenemos que tener un amigo como Tito. Amén. Hay varios Titos aquí. Reniere dice. Rosendo es creyentito también. Amén. Mira, hermanos, tener un amigo que usted sabe que lo va a acompañar en la situación más difícil, eso es algo maravilloso. Amén. Y en la iglesia del Señor nosotros debemos de fomentar eso, ¿verdad? De acompañar a nuestros hermanos en los momentos y en las situaciones más difíciles. Amén. Y Tito era ese apoyo para Pablo. Amén. Y entonces, qué maravilloso. Y dice el versículo 5. Mire cómo dice Pablo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. Y Creta es una isla de Grecia que está en el mar Mediterráneo. Es una isla grande. Dice el historiador Homero que tenía más o menos 100 ciudades. Y nosotros sabemos que cuando Pablo llegaba a una ciudad,
y establecía una iglesia, lo primero que hacía Pablo era establecer los ancianos, los líderes de la iglesia. Amén, amados hermanos. Y entonces, y deja a Tito en Creta, y los cretenses, hermanos, tenían la fama de ser orgullosos, de ser violentos, de ser deshonestos. Y entonces Pablo no iba a dejar a Timoteo en Creta, sino que dejó a Tito en ese lugar. Amén, amados hermanos. Y le da instrucciones y le dice: para que corrigieseis lo deficiente y estableceis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén, amados hermanos. Y del versículo 6 en adelante hasta el 9 donde leímos, nosotros vemos los requisitos que debe tener los ancianos de la iglesia. Pero ojo, estos requisitos se aplican para toda la iglesia en general. Amén, amados hermanos. Porque a veces decimos: no, esos requisitos son para el pastor, o son para el supervisor, o son para el líder. No, los requisitos que vamos a leer más adelante es un requisito que toda la iglesia debe de tener. Amén, amados hermanos. Amén. Y entonces no es requisito tener dinero, no es requisito vestir bien, no es requisito, hermano, venir de una familia acomodada. No, los requisitos para formar parte de la iglesia, aquí lo está diciendo Pablo a Tito. Amén. Y Pablo le dice a Tito: Tito, te mando a que nombres ancianos en las ciudades. Mira que los cretenses son rebeldes, son un pueblo difícil, por eso tienes que nombrar ancianos. ¿Y cómo deben ser estos ancianos? Dice el versículo 6: al que fuere irreprensible, dice Pablo en primer lugar. Amén. Al que fuere irreprensible. Pablo hace referencia a una persona que no tenga una vida escandalosa. Amén. Nosotros somos parte de la iglesia, amados hermanos, y tenemos líderes, ¿verdad que tenemos líderes? Todos tenemos un pastor, amén, un supervisor, un líder. Y a veces cargamos a estas personas con estos requisitos y somos como el Señor Jesús, ¿verdad? Que miramos la paja en el ojo de nuestro hermano, pero no vemos la viga que está en nuestro propio ojo, amén. Miramos los hijos del supervisor, los hijos del líder, los hijos del pastor, y a veces no nos damos cuenta de cómo está nuestra familia. Amén. ¿Por qué? Porque estos requisitos que dice el apóstol Pablo en esta carta a Tito hacen mucha referencia a la familia. Amén, amados hermanos. Entonces dice: el anciano que vayas a nombrar en la iglesia, Tito, tiene que ser en primer lugar una persona irreprensible, una persona que no tenga un escándalo en su vida o en su familia. Amén. Dice 2: marido de una sola ¿qué? Mujer. No tengo que explicar esto, creo que está claro. Amén. ¿O no estamos claros? No, si estamos claros. Amén. Marido de una sola mujer. Dice el siguiente: y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y estamos en problema muchos padres. Amén. Dice el apóstol Pablo: mira, Tito, los ancianos que tienes que nombrar en Creta tienen que ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, y que tengan hijos creyentes. Amén. Y vuelvo y repito, póngame atención, esos requisitos no son solo para los líderes, es para toda la iglesia. Amén, amados hermanos. Ya se terminaron los aleluyas. Amén. Mire, el Señor cuando venga no va a quedar viendo qué bonito los colores de la iglesia, qué bonito las sillas. No, va a buscar si realmente nosotros cumplimos con estas cosas. Amén. Mire, el ser hijo de Dios, y quiero ser claro, el ser hijo de Dios es exigente. ¿Por qué? Porque Dios espera que sus hijos realmente cumplan con estas normas. Amén, amados hermanos. Amén.
Dios quiere que sus hijos realmente cumplan con esta normativa. Y entonces vuelvo y repito: irreprensibles, maridos de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Amén. Pero a veces, amados hermanos, somos como esos niños mañosos que nos gusta comer la carne y dejamos las verduras, ¿verdad? Tomamos versículos de la Biblia y decimos: estos sí me gustan, pero esto que está diciendo Pablo ahorita no me agradan mucho. Amén. Y a veces tomamos como versículos para nuestras vidas que ni siquiera tienen que ver con nosotros. Amén. Por ejemplo, ahorita hay un conflicto, ¿verdad? Todo el mundo sabe, entre Israel y Palestina. Amén. ¿Sí sabemos de ese conflicto? Póngame atención. La iglesia no tiene ninguna vela en ese entierro, por decir algo. Amén. ¿Por qué? Porque a la iglesia no se le prometió esa tierra. ¿Me explico? Cuando se le dio la promesa a Moisés y se le dice a Moisés: mira, Moisés, todo lo que hollare la planta de vuestros pies será vuestro, se está refiriendo a la tierra de Israel. Amén. Y entonces a veces nosotros usamos mal ese contexto y vamos donde el terreno del vecino. Sí, Señor, todo lo que hollare la planta de nuestros pies, sí. Amén. No debe ser así. Amén. La tierra de Israel fue prometida a Abraham y a los hijos de Abraham. Amén. Lo que para la iglesia está reservado es la nueva Jerusalén. Amén, hermanos. No esta que está en la tierra, sino la que Dios está preparando en los cielos para nosotros. Amén. Y entonces, y a veces, claro, hay que orar, claro que sí. Dice la escritura: oren por la paz de Jerusalén. Hay que orar por el pueblo de Dios, porque ellos son pueblo de Dios también. Tienen otras promesas distintas a las de nosotros, pero son pueblo de Dios. Amén. Ahora bien, vuelvo y repito: tomamos ciertos versículos de la palabra del Señor y los sacamos fuera de contexto. Y el Señor Jesús dijo allá en el Evangelio según San Juan, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, las moradas que tiene la iglesia son esas moradas celestiales. No es ningún pedazo de tierra allá en Palestina. Si usted vaya a Palestina a pelear, nada está peleando, porque no le prometieron a usted eso. A nosotros, a la iglesia, se nos prometió la nueva Jerusalén, que la narra el libro de Apocalipsis capítulo 21 y 22. Amén. Amén, amados hermanos. Ahora bien, vamos a seguir con los requisitos de los ancianos. Dice el 7: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Amén. Cuando dice obispo, no nos asustemos, ¿verdad? Los obispados siempre han existido en la iglesia desde este tiempo. La iglesia católica tiene un obispado de tipo jerárquico. O sea, ahí tienen cardenal, tienen obispo. Pero aquí cuando dice la palabra del Señor, ¿verdad? Obispo, hace referencia al que administra la iglesia. No es ningún cargo jerárquico. No es que el obispo era mayor, no, solo era el administrador de la iglesia. ¿Me explico, amados hermanos? Entonces dice aquí el apóstol Pablo: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, vuelve a decir, como administrador de Dios. Y aquí vienen otros requisitos: no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. Y quiero hacer un paréntesis aquí con la palabra pendenciero. Amén. Una palabra que es de muy poco uso en nuestro lenguaje actual. Cuando dice no pendenciero, hace referencia a que en aquel tiempo
venían algunos ancianos líderes de la iglesia, y cuando un hermanito se descarriaba, iban a visitarlo, y a veces se enojaban tanto con el hermanito que estaba descarriado que lo golpeaban. Amén. Entonces cuando dice no pendenciero, es como decir no golpeador. Amén, amados hermanos. ¿Se imagina usted que hoy en día llegue el supervisor? Hermano, tengo a visitar. ¿No quieres ir a la iglesia? Amén. Entonces, miren, y estas cosas se daban en ese tiempo. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, el obispo, el administrador de la iglesia no debe ser soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. Amén. Porque esas cosas se daban. Pablo no lo está escribiendo de gusto. Amén, amados hermanos. Y en este tiempo, claro, a uno le dan ganitas. Sí, dan ganitas a veces. Todos conocemos a nuestro pastor. Yo creo que más de algún día va a tirar el micrófono alguno. No, yo sé que no. Pero estas cosas se daban en ese tiempo. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice, miren, el obispo, el administrador de la iglesia no tiene que tener ninguna de estas cosas. Amén. Hay mucha soberbia en los líderes de la iglesia. Amén. Hay mucha ira a veces. Hay hermanos, y esto se tiene que decir, hay gente que toma y son líderes de la iglesia. Y porque son líderes se creen aptos para hacer este tipo de cosas. Y estas cosas se daban en aquel tiempo, y vuelvo y repito, por eso las escribe el apóstol Pablo y las está diciendo, y es para nosotros hoy en día, porque hoy en día también hay líderes en las iglesias, ¿verdad?, que tienen este tipo de actitudes. Y es por esa razón que nosotros como miembros o como líder tenemos que poner atención en estas cosas. Amén. Dice, no codicioso. Mucha codicia hay en nuestros días, amados hermanos. Estaba escuchando una predicación de un predicador, valga la redundancia, que él decía, mandé a hacer una bodega atrás de la iglesia porque el Señor me prometió Lamborghinis y Ferraris. Imagínense, hermano, que ya la mandó a hacer la bodega, ya estaba hecha la bodega. Amén. Y entonces, si este hermano aparecía un día en un Ferrari, un Lamborghini, porque Dios se lo dijo. Amén. Y entonces, el apóstol Pablo es claro aquí: no codicioso de ganancias deshonestas. Y eso va para todos. Vuelvo y repito, va para todos. No solo para los líderes, supervisores, va para toda la iglesia. Amén, amados hermanos. Y entonces, después de decir las cosas que no debe tener un anciano, empieza a decir las cosas que sí debe tener. Y dice el 8: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Amén. Entonces ya Pablo empieza a mencionar las cosas que sí debe tener el liderazgo de la iglesia y los miembros de la iglesia. Amén. Dice aquí la escritura, hospedador. Amén. Las iglesias antiguas, las iglesias de la iglesia primitiva, los templos, tenían un lugar específico para recibir las visitas. Amén. Porque recuerden, Pablo iba de ciudad en ciudad fundando iglesias. Entonces cuando Pablo llegaba a las ciudades, a veces se quedaba en la casa de algunos hermanos, pero también a veces en las mismas iglesias tenían cuartos o cubículos acondicionados para las visitas. Amén. Entonces dice hospedador. Ya viene la palabra hospital, viene la palabra hospitalidad. Amén.
Cuando llega un hermano a su casa, ofrézcale agua, hombre. Amén. Eso uno va a la casa de los hermanos y a veces salimos y claro, ahí es cultura de cada quien, ¿verdad? Pero debemos de dar lo mejor. Amén. Amén, amados hermanos. No les digo que vaya a sacar con la tarjeta de crédito un pollo de Kentucky, ¿verdad? Cuando llegue el hermano. Pero sí hay que aprender a ser, ¿verdad? Como dice aquí la palabra, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Entonces, vimos las cosas que no debe tener un líder o un anciano de la iglesia y las cosas que sí debe tener por instrucción de Pablo. Amén. Esta carta como tal es práctica. Amén. Y volviendo al tema de la familia, cuando dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Que los hijos tienen que ser creyentes. Esto, hermano, esta regla es cuando los hijos están dentro de la casa. Amén, amados hermanos. Y hay que ser claros con eso. Porque cada uno, al menos en mi caso personal lo puedo decir, yo estoy todavía en la casa de mis padres, tengo que obedecer las reglas de la casa de mis padres. Amén. Y eso se me enseñó desde pequeño. Y ya lo he dicho otras veces. Mi madre me traía llorando a la iglesia. Sí, no me da pena decirlo. No me gustaba venir. No me da pena decirlo. Pero no porque no me gustaba venir, sino que había una persona, amado hermano, que era bien estricta con los niños, que no quiero voltear a ver quién es. Amamos a nuestra hermana Loida, ¿verdad que sí? Sí, la amamos, amén. Mire, yo he crecido en esta iglesia, tengo 31 años, soy de aquí, soy parte del inventario ya. Y entonces, la cuestión que a veces no me gustaba venir, o por otras cosas, pero no me gustaba venir. Pero mi madre se enfocó y no hacía caso a mis rabietas, ¿verdad? Que tenía de niño, y ya me traía fielmente a la iglesia. Y aquí me tiene, ahora no salgo de aquí más bien. Ahora me extraña en la casa. Y entonces, es lo maravilloso de esto. Ahora bien, y lo puedo decir delante de todos, yo eximo a mi madre y a mis líderes de cualquier error que yo cometa, porque ya es responsabilidad mía. Ya ellos ya cumplieron. Amén. Usted como padre lo que tiene que hacer es cumplir mientras estén en su casa. Que cumplan. Si vamos a la iglesia, vamos todos a la iglesia. Amén. Amén, amados hermanos. Y eso es precisamente, mire, esta regla era antes tan estricto. Se llevó a decir un concilio, ¿verdad? De que si el líder de la iglesia tenía un hijo rebelde, no lo podían poner. No lo podían poner. No cumplía este requisito. Amén. Y es un llamado para todos los padres de familia a tener interés por la salud espiritual de sus hijos, porque es responsabilidad suya. Amén. Y ya sea que sea líder, supervisor, miren, Dios, hay un orden en relación a cómo se debe manejar la vida. Dios en primer lugar, la familia en segundo lugar, y en tercer lugar, la iglesia. Amén, amados hermanos. Vuelvo y repito, Dios, familia, iglesia. O sea, Dios no va a eximir de responsabilidad a aquella persona que solo pasa en la iglesia y descuida a su familia. Amén, amados hermanos. Dios no va a eximir de responsabilidad al padre o madre que descuida a su familia por estar solo en cosas administrativas de la iglesia. Amén. Porque Dios instituyó primero la familia en el Génesis. Amén. Después instituyó la iglesia. Amén, amados hermanos.
Dios, familia, iglesia. Si usted no puede venir a una reunión porque está cuidando a su padre anciano, no pasa nada, amado hermano. Usted está cumpliendo su deber como buen hijo. Amén. Amén. Y a veces, como vuelvo y repito, ¿verdad? Mal interpretamos la palabra del Señor, no la leemos como debe ser, y el Señor está diciendo aquí que debemos ser buenos padres, buenos administradores, y las virtudes que debemos de tener todos nosotros. Amén. Bueno, llegué hasta el versículo 9. En otra ocasión vamos a seguir con lo siguiente. Amén. Póngase sobre sus pies, amados hermanos. Vamos a orar, a pedirle al Señor sabiduría, que nos ayude a caminar como Él quiere que caminemos. Amén. Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es clara, tu palabra que es precisa, tu palabra que no engaña a nadie. Dios Todopoderoso nos manda a ser buenos administradores de nuestra familia. Nos manda a ser no soberbios, no codiciosos. Nos manda a ser hospedadores, a ser sobrios, a ser justos, a retener la sana enseñanza. Dios Todopoderoso, que los líderes de la iglesia podamos cumplir con estos requisitos, que los hermanos de la iglesia puedan cumplir con estos requisitos. Dios Todopoderoso, vas a venir por una iglesia santa, una iglesia pura, Señor Dios Todopoderoso. Ayuda a la iglesia a cumplir con estos requisitos, Señor. Tú tienes en alta estima a tus escogidos. Tú quieres que la iglesia se perfile en alto, que la iglesia se perfile en lo mejor de este mundo, no en cosas negativas y en cosas malas, Señor. Ayúdenos como iglesia a tener estas grandes virtudes que fueron dadas para el apóstol Pablo, aquel hombre llamado Tito. Dios Todopoderoso, queremos orar por Mario Calix. Él va a ser operado de piedras en la vesícula. Señor, ponemos en tus manos esta operación. Esta operación normalmente no tiene muchos riesgos. Dios de la gloria, sea tu interviniendo en este lugar, poniendo sabiduría en la mano de los médicos, las enfermeras que han de intervenir a este varón llamado Mario Calix. Tu mano de piedad lo acompañe, Dios Todopoderoso. Tu mano de misericordia esté con ellos. También oramos por el bebé Fernando Mateo Alvarado, para que se desarrollen bien los pulmones. Tiene 5 días de nacido. Dios Todopoderoso, mira a este niño. Lo más seguro es que sea un prematuro, Dios Todopoderoso. Dios de la gloria, ponemos en su mano de amor y su mano de misericordia la vida de este bebé llamado Mateo, Dios Todopoderoso. Mira esos pulmones, mira el desarrollo de esos bronquios, mira el desarrollo de esos bronquiolos, de esos alveolos. Tu mano poderosa, tu mano de piedad, Señor, toca la vida de este bebito. Tiene 5 días de nacido. Sabemos que es alta estima para tus ojos la vida de este bebé. La ponemos en tus manos. Y asimismo hacemos un llamado para el que quiera aceptar a Cristo, para el que quiera reconciliarse. Hacemos un llamado en esta mañana. No nos podemos ir sin hacer este llamado. El Señor quiere operar poderosamente en la vida de las personas. Quiere regenerar nuestra mente, regenerar nuestro espíritu, regenerar nuestro cuerpo, nuestro corazón. Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, toca la vida a aquel amigo, a aquella persona que ha venido a este lugar, Señor. Tu Espíritu Santo lo ha de convencer y traer a este lugar, traerlo a los pies de Cristo, tal como está escrito en tu palabra. Gracias, Señor, le damos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Que tu mano de amor y misericordia esté con nosotros todos los días, Señor. Todos se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: amén.